1724. Reino de Tierra Blanca. El sol no nacía, caía, como una sentencia sin apelación. El viento traía arena y silencio, y el silencio traía miedo. En el corral central del castillo, entre troncos gastados y sombras alargadas, ella temblaba. Lucía, una sirvienta negra, piel marcada por el sol, manos heridas por el trabajo, mirada entrenada para no mirar, se apoyaba en el viejo poste intentando ser más pequeña que su propia sombra. No lloraba, no pedía. ¿Quién nace cautiva? Aprende pronto que el llanto llama al látigo. Pero, aquella tarde abrasadora, unos pasos distintos acallaron la tierra. No eran botas de capataz. Había un tintinear metálico, bajo, rítmico, como si el propio polvo reverenciara a quien llegaba. Lucía alzó los ojos con cautela, y vio a Fernando de Castelar, el rey, la corona en la cabeza, la noche en el manto, el invierno en los ojos. Y, aún así, algo en él, casi imperceptible, no encajaba con el hierro de las leyes. Se detuvo a 2 pasos, vio las marcas en el brazo de la sirvienta negra, notó la sangre coagulada en el hombro, percibió el temblor contenido en los dedos, se arrodilló, igualando alturas, reduciendo reinos y abismos a un mismo nivel de suelo. Sangró, dijo, en un tono que no era orden ni lástima, solo verdad. Lucía tensó la mandíbula. Toda su infancia la entrenó para temer voces blancas. Pero aquella vino baja, sin filo. El rey extendió la mano, no para tocarla, sino para estar allí, a la distancia que pide permiso. Había en el gesto algo imposible, presencia sin posesión. El viento pasó despacio, como si la escena pidiera silencio, por un segundo demasiado largo para la etiqueta y demasiado corto para la historia. Los ojos de ambos se encontraron, y algo desvió su ruta, no el reino, sino el destino. Lucía, la sirvienta negra invisible, siempre reducida a sombra, respiró corto, como quien pone a prueba su propia existencia. El rey señaló la herida, preguntó sin preguntar, ¿fue el capataz? Ella asintió con el peso de quien sabe que las verdades cuestan caro. El protocolo exigía que él diera la espalda, que dejara que el polvo decidiera la suerte de los pequeños. En vez de eso, Fernando recogió del suelo una tira de lino, la sujetó con cuidado sobre el hombro herido y se apartó, como quien devuelve el cuerpo a su dueño. No tengas miedo, susurró. No prometió salvación, no juró mundos, solo dijo lo que nadie jamás había dicho a esa mujer, que el miedo, por un instante, podía descansar. Lucía sintió que la frase se posaba en su piel como agua, y fue allí, en el intervalo entre lo acostumbrado y lo inaudito, donde la primera grieta se abrió en las murallas. El rey se incorporó, el manto barrió el polvo y se marchó sin explicación. Su ausencia dejó tras de sí un rastro hecho de preguntas. ¿Por qué un monarca se inclina? ¿Por qué habla con dulzura a una sirvienta negra cuya vida, para la ley, vale menos que un caballo? Cuando los pasos se desvanecieron, Lucía se deslizó por el tronco hasta el suelo duro. Las manos, que conocían escobas y cubos, no sabían qué hacer con una ofrenda de humanidad. El cielo se cubrió de bronce, y la brisa, por un instante, cambió de lado. Por primera vez en años, se sintió vista, y ser vista, para quien siempre fue borrada, es un peligro y un milagro. Su corazón, entrenado en silencio, experimentó un compás nuevo. No era paz, era presagio. Al romper la mañana, el castillo hizo sonar las campanas. Rutina impecable, cocina hirviendo, piedras siendo barridas, voces cortadas a la mitad. En el alojamiento de las sirvientas, nadie había dormido bien. Los rumores viajan a la misma velocidad que el hambre. Lucía, la sirvienta negra, repetía, la escena en la cabeza como quien mastica viento. Fue entonces cuando un soldado apareció en la puerta con la expresión de quien entrega lo imposible. Tú, la de ojos grandes, el rey te quiere en los jardines. El aire se partió. Unas sirvientas se apartaron, otras cruzaron los dedos. Una anciana se persignó en silencio. Las reinas llaman a damas, los reyes, a generales. Los reyes no llaman a mujeres negras que lavan ropa. Lucía quiso decir que no, pero para ella la negativa nunca fue verbo. Siguió al hombre por pasillos que olían a piedra fría y poder.
Los jardines internos eran otra patria, fuentes de piedra serpenteada, rosales tejiendo rojo y blanco, sombras de higueras donde el calor perdía fuerza. En el centro, sin corona y sin espada, el rey la esperaba, túnica ligera, hombros menos altivos, la misma mirada precisa. Señaló un banco. Siéntate, aquí no hay órdenes, solo curiosidad. Lucía se sentó en la orilla, como quien aprende una geografía nueva. ¿Por qué no hablas?, preguntó él, sin acero en el timbre. Ella abrió la boca y devolvió silencio, la mano en el pecho intentando explicar, dolor antiguo, palabra atrapada. Fernando entendió sin entender. Tomó de una rama un higo maduro y lo extendió. No eres invisible, Lucía, ni para mí, ni para ti. Su nombre sonó diferente en su boca, dejó de ser hierro y se volvió agua. En lo alto, tras hierro y encajes, unos ojos vigilaban. Isadora, la reina, bordaba con la furia silenciosa de una hoja afilada. El palacio entero es frío, pero el chisme es fuego. Corrió por los pasillos que el rey había sonreído a una sirvienta negra en el jardín. Nadie habla de brisa sin levantar polvo. Con cada murmullo, crecía el abismo. Entre costumbre y valentía, en el patio, Lucía volvió con el higo intacto en la mano, no por miedo, sino porque aquello era prueba. Un gesto que rompía la regla en un reino donde las reglas rompían a la gente. En su corazón, dos fuerzas disputaban espacio, el viejo mandato de agachar la cabeza, y la novedad, aún sin nombre, que pedía alzar la mirada. La segunda venció por un segundo, y fue suficiente para que el destino tomara nota. Llegó la ceremonia de la cosecha de rosas, alfombras, arpas, mantos, y un silencio que carcomía las vigas. Lucía, la sirvienta negra, fue asignada para servir el vino en el sector de las damas. La bandeja pesaba más que el oro. Manos entrenadas para la invisibilidad temblaban bajo la luz. Al acercarse a la reina, la botella vaciló. 3 gotas rojas saltaron sobre el tejido escarlata. El salón contuvo la respiración. La etiqueta exigía humillación pública. La historia, sin embargo, decidió ensayar otro finale. Basta, dijo el rey, bajando escalón por escalón hasta la mujer que el protocolo prohibía que existiera. Se arrodilló, posó mano ligera sobre el hombro herido y ordenó: levántate. Con un pañuelo, secó el vino del vestido de ella. El mundo se detuvo no por el error, sino por la ternura. Cuando la bandeja cayó, sonó como campana de incendio. Los nobles se miraron entre sí. Una dama se desmayó por decoro, un guardia olvidó respirar. La reina se volvió piedra en pie y se marchó sin palabra, con pasos que crujieron más alto que la música. Lucía quedó en el centro, sin fuga, sin suelo, y aún así entera. El color de su piel, el color que el reino había entrenado para castigar ahora, era testigo de un gesto que nadie se atrevió a prever. Un rey tocando a una mujer negra en público con respeto. No fue romantización, fue desafío. Quien lo presenció entendió. Lo que había sucedido allí no era una caída, era una apertura, una rendija por donde entrarían juntos la luz y el peligro, y, por más que lo intentaran, nadie podría fingir que no lo vio. Aquella noche, el castillo durmió despierto, puertas entreabiertas, velas cortando sombras, criadas susurrando una oración que ninguna capilla enseñó. En el alojamiento de las sirvientas, Lucía se acostó en el suelo heredado y no cerró los ojos. La memoria repetía el toque, el nombre, el levántate. Ser una sirvienta negra en tierra blanca siempre había sido sinónimo de no ser nadie. De repente, ser alguien se había convertido en un riesgo tan grande como el látigo. Miró el techo y decidió el único verbo posible. Para quien quiere sobrevivir a lo imposible, resistir. Al día siguiente, si la llamaban, iría. Si la humillaban, permanecería erguida por dentro. Y si el rey volvía a mirarla, respondería con lo único que jamás le pudieron arrebatar, la propia dignidad. Porque, a veces, la revolución comienza con una mirada que se atreve a no apartarse. Bock dice, los jardines internos de Tierra Blanca eran un milagro obstinado, un oasis esculpido contra el destino seco del desierto, fuentes talladas en piedra fría,
arcos cubiertos de rosas pálidas e higueras que derramaban sombras sobre mosaicos desgastados por el tiempo. Fue allí, lejos del sonido de las fraguas y del áspero olor del polvo, donde lucía, una mujer negra, de piel profunda y reluciente, marcada por el sol y por las órdenes, entró con pasos que parecían temer su propio eco. El soldado solo había señalado la dirección y se había retirado. No hubo grito ni promesa. El rey te espera. Esas 4 palabras empujaron su corazón hacia la garganta. En el fresco silencio de aquel patio escondido, la sangre aún latía en sus puños, recordándole que cada piedra preciosa allí había costado años del sudor de los invisibles. Pero, al cruzar el emparrado de sombra, lo vio, no la corona, al hombre. Fernando de Castelar estaba sentado sin manto, bajo un roble antiguo. El viento agitó su túnica. Sus ojos, siempre de hielo, tenían, en ese instante, el color del atardecer sobre un lago, y fue en esa mirada donde el mundo comenzó a oscilar. No se levantó con prisa, ni alzó la autoridad como quien alza un estandarte. Solo señaló el banco de piedra a su lado, con la mano abierta y cuidadosa, como quien ofrece refugio a un animal herido. Lucía se detuvo a 2 pasos, sintió la aspereza de la piedra bajo el talón y el peso de la túnica áspera contra la piel negra aún ardiente por los arañazos. Siéntate, si lo deseas. No había orden en su voz, solo un espacio. La esclava de ojos grandes, tan grandes que parecían guardar el rumor del río, quedó inmóvil, atrapada en el hábito ancestral de agachar la cabeza. Pero aquel modo de hablar, que no arrancaba nada ni exigía, abría puertas inesperadas. Dentro de ella, se sentó en la orilla, con las manos ocultas en el regazo para disimular el temblor. El rey inclinó un poco el torso, como queriendo acortar la altura del abismo entre los dos. Gracias por venir. Un gracias dicho a una esclava, a una mujer negra. Un gesto simple rompió una ley invisible. ¿Por qué no hablas? La pregunta, que tantas veces le había sido escupida con rabia, allí surgió sin filo. Lucía alzó los ojos lentamente. El rostro, rasgos fuertes, nariz llena, boca firme se contrajo en un esbozo de palabra que no encontró suelo. Con el dedo índice, tocó el pecho, luego el cuello. No era incapacidad, era herida, herida antigua. Fernando asintió, aceptando el silencio como lengua legítima. Entonces, tomó un higo maduro y lo extendió. Ella dudó. El perfume dulce subió por la sombra. No eres invisible aquí. El higo se posó en la palma de Lucía y, junto con él, una idea peligrosa, existir sin pedir permiso. Sus ojos, redondos y húmedos, se volvieron espejo. Por un instante, lo miró de frente. El mundo no se derrumbó. El tiempo, sí, pareció contener la respiración. Entre hojas y agua, se levantó un pacto sin juramento, el de no herir. Y, en el fluir de la fuente, algo en Lucía desaprendió un poco del miedo. En lo alto, detrás de una columnata, la sedosa distancia de la realeza apretó los dedos contra una reja. La reina Isadora observaba. La tela escarlata de su vestido hacía que el mármol pareciera grisáceo. La boca, entrenada para la diplomacia, se afinó en una línea. Conocía esa inclinación de cabeza de su marido, ese recogimiento de voz. No era compasión, era atención, la atención que Isadora consideraba su único trono secreto. La mujer negra allí abajo, sin joyas, sin nombre, sin voz, recibía la moneda más rara del palacio, la mirada del rey sin armadura. Los celos no llegaron como rayo, sino como brasa. Comenzaron pequeños, quemando por dentro. La reina no habló. El sonido que hizo fue el de la tela, rasgándose invisible en sus costuras. Orgullo. Y, porque conocía mejor que nadie los corredores de los rumores, dio el primer paso, sin mover los pies, permitió que las criadas oyeran su respiración pesada al pasar. En Tierra Blanca, eso bastaba para encender una hoguera. El rumor nació tímido en las cocinas. El rey llamó a la chica de ojos grandes. Alguien corrigió: no es chica, es la negra de la lavandería. En las caballerizas se convirtió en otra cosa. Dicen que la esclava le tocó la mano. En el mercado, ya era incendio.
La mujer sin voz hechizó al rey, y cada boca que decía negra añadía una piedra a la muralla que separaba a Lucía del resto del mundo. Ella lo sintió primero en el camino de regreso al alojamiento, miradas que ya no resbalaban por encima de ella, ahora chocaban y volvían, unas de desprecio manso, otras de puro peligro. Al cruzar el patio de piedras calientes, Lucía ajustó la túnica, intentando encoger el cuerpo, pero no hay costura capaz de ocultar lo que la dignidad revela. Sus dedos sujetaron el higo como un talismán prohibido. Recordó el gracias. Era una contraseña nueva, pero ninguna contraseña abría la puerta de la seguridad. La atención del reino, al fin, se había vuelto hacia la esclava negra que nunca hablaba. El rey volvió a los jardines al día siguiente, antes de que las sombras de los arcos abandonaran la fuente. Esperó, no ordenó que la buscaran. Esperó. Cuando Lucía apareció, su paso traía una interrogación. Él no trajo guardias, manto, ni decreto, trajo un libro antiguo, de páginas gruesas. Mi madre me enseñó a leer junto a una fuente. Abrió el volumen como quien abre un cofre. Habló bajo, como si el sonido pudiera asustar la vida del lugar. Lucía se acercó 2 pasos. Las letras no eran suyas, pero la cadencia de su voz se posó en ella como un pajarillo. Fernando no explicó nada. Leyó un poema sobre un valor que no sabe que es valor. Entre un verso y otro, alzó los ojos y vio las cicatrices en su hombro como texto. ¿Quién te hizo eso? La pregunta no vino para catalogar, vino como mano tendida. Lucía llevó el dorso de los dedos a la vieja herida y, en un gesto breve, señaló hacia el lado del castillo que daba a las barracas. Los ojos del rey se oscurecieron. La misma escena, desde otro ángulo, afilaba otra historia. En la galería de tapices, Isadora cosía silencio con aguja firme. Majestad, comentan que su Alteza bajó al jardín sin séquito. Otra vez, la condesa Estela, con el cuidado de quien tantea una colmena, probó el filo de la noticia. La reina sonrió sin mostrar los dientes. El viento siempre pasa por donde le conviene, pero el viento trae polvo, señora, y el polvo delata huellas. Bastó. Estela se marchó y, antes de cruzar el arco, dejó caer la frase, como quien deja caer una fruta entre 2 criadas. El rumor ganó piernas de soldado y manos de ama de casa. En una hora, todo el palacio sabía. El rey y la esclava negra compartían un banco. La palabra compartían era la hoja del chisme, porque compartir un banco, allí, era atreverse a dividir el mundo entre los que pueden sentarse y los que nacen de pie. La brasa en el pecho de la reina encontró leña. En el ala de las sirvientas, tía Remedios, vieja como la torre, firme como las paredes, vio entrar a la muchacha con el higo aún intacto. Niña, el sol puede calentar o matar. Depende de cuánto tiempo te dejen en él. Lucía bajó los ojos, pero la frase echó raíz. Se acercó a la palangana, lavó las manos despacio, como quien lava un recuerdo, y, porque el rumor ya cruzaba puertas como viento fino, otra muchacha susurró. ¿El te tocó? Lucía no respondió. No había verbo para lo que había pasado. Aquello no era toque de posesión, era toque de cuidado, y el cuidado era un lujo peligroso para piel negra en palacio blanco. Cuando cayó la noche, se acostó con los brazos cruzados sobre el pecho, como quien guarda no un higo, sino un secreto. Afuera, pasos leves, distintos al arrastrar de botas de los guardias, marcaron el corredor. La atención la había encontrado, ahora venían a medir cuánto valía su silencio. Al amanecer, la liturgia del poder intentó imponer normalidad, copas alineadas, campanas a su hora, ministros con informes de cosecha. Fernando escuchó, pero su mente caminaba por los mosaicos del jardín. Entre un número y otro, los dedos del rey encontraron, en el bolsillo, un retazo de tela cruda. Lucía lo había dejado caer. Desplegó la nada de aquella pieza y la nada lo golpeó como un martillo. Aquello lo era todo. Era la prueba de que una mirada podía derretir el hielo de siglos, y también la certeza de que el hielo reacciona resquebrajándose. Majestad, los impuestos. El consejero carraspeó. El rey volvió al mapa, habló lo justo, firmó y despachó la sala temprano. Luego, solo,
cruzó el corredor que conducía al patio. No había tropa, solo 2 sirvientes que, al verlo sin corona, no supieron en qué reverencia cabía. Él se desvió, fue por detrás de las columnas, por el camino que usaban los jardineros. Quería llegar por el lado de quien trabaja, no por el de quien triunfa. Lucía ya lo esperaba, no porque hubiera sido llamada, sino porque algo en ella, nacido ayer, pedía continuidad. La sombra del roble parecía más fresca. Hoy no traigo libros, dijo Fernando, traigo preguntas. Lucía cruzó los brazos sobre el estómago, gesto de quien protege una llama del viento. ¿Cuál es tu mayor miedo? Ella señaló la garganta. Luego, sorprendiéndose, lo señaló a él. Perder. La palabra no salió, pero el gesto era una frase entera. El rey asintió. Él también temía perder. La justicia, primero. El reino, tal vez. Asimismo, si negaba lo que veía. Si te pido que camines aquí sin agachar la cabeza, ¿puedes? Lucía enderezó la espalda 1 centímetro. El centímetro valió una revolución. Permanecieron así, 2 puntos en la cartografía prohibida de los jardines, cuando el chasquido de un tacón en el mármol cortó el aire. La reina apareció bajo la arcada. No habló con su marido, miró a la mujer negra de arriba abajo, con calma. Luego, se volvió y se marchó. Dejó en el suelo un rastro de pétalos aplastados, y, con ellos, una advertencia: la paz del jardín había terminado. 1724. El salón del castillo de Tierra Blanca parecía una pintura viva. Alfombras bordadas con hilos dorados, músicos afinando arpas, el perfume de las rosas recién cortadas mezclándose con el aroma denso del vino. La ceremonia de la cosecha era el evento más esperado del año, no solo por la nobleza, sino porque, para el pueblo, era la oportunidad de ver a sus señores exhibir poder y prosperidad. Entre bandejas relucientes y risas contenidas, Lucía, la mujer negra cuya presencia ya encendía murmullos, caminaba con pasos medidos, equilibrando una jarra de vino rubí. Sus ojos no se alzaban, pero sentía la presión de las miradas fijas en ella, algunas de curiosidad, otras de puro desprecio. La tela áspera de la túnica rozaba las heridas de sus brazos, recordándole a cada movimiento que ese cuerpo no le pertenecía, hasta que un accidente cambió el rumbo de la historia. Mientras se acercaba a la mesa, donde la reina Isadora reinaba con postura impecable, una pequeña irregularidad en la alfombra la hizo vacilar. No fue una caída completa, pero sí lo suficiente para que 3 gotas de vino saltaran y cayeran sobre el vestido escarlata de la monarca. El murmullo de las conversaciones se disolvió al instante. Todo el salón contuvo el aliento. Todos conocían el protocolo. Una sirvienta culpable, y más aún una mujer negra, debía ser humillada públicamente, a veces azotada para que la jerarquía se reafirmara ante todos. Lucía mantuvo la cabeza baja, esperando la explosión, pero la voz que rompió el silencio no fue la de la reina, sino la del rey. Fernando de Castelar se levantó de su trono elevado y, con pasos firmes, bajó los peldaños hasta donde Lucía permanecía inmóvil, sujetando la jarra como si fuera un escudo inútil. Su presencia, tan cercana, parecía pesar más que el propio aire, pero, en lugar de frialdad, hubo algo inesperado. Posó suavemente la mano sobre su hombro y dijo solamente: «Levántate». El murmullo recorrió el salón como un rayo. No solo la defendía, la tocaba en público. Con un pañuelo blanco, limpió las manchas del vestido de la reina. En el cuerpo de Lucía, el gesto, tan simple, rompió siglos de protocolo. No hubo reproche, no hubo grito, solo un acto de cuidado explícito, frente a toda la corte, hacia una mujer negra que, por la ley no escrita, debía seguir siendo invisible. Algunos rostros se crisparon de indignación, otros, de incomprensión. Isadora permaneció inmóvil, los dedos apretados sobre la copa, los ojos estrechos como cuchillas. Cuando Fernando se apartó, el salón recuperó el aire, pero nada sería como antes. Lucía se retiró con pasos lentos, el corazón acelerado no por el miedo, o no solo por él, sino por algo más profundo, la peligrosa sensación de haber sido protegida.
Aún sentía el calor de su toque atravesando la tela de la túnica, grabando en la piel un tipo de memoria que no se borra. La ceremonia continuó, pero todos allí sabían que la verdadera historia de esa noche ya estaba escrita. Horas más tarde, cuando el palacio dormía bajo el manto pesado de la noche, Fernando mandó llamarla al observatorio. Lucía entró con cautela. El techo abovedado, salpicado de pequeñas ventanas, revelaba un cielo cubierto de estrellas. Faroles bajos iluminaban la figura del rey junto a una mesa repleta de mapas celestes y pergaminos. No llevaba corona, parecía solo un hombre. «Hay algo que debo decirte», comenzó, con voz grave pero sin formalidad. «No me reconoces, pero yo sí me acuerdo de ti». Lucía frunció el ceño, tratando de comprender. Fernando caminó hasta la ventana, mirando el horizonte antes de volver a encararla. «Hace años, cuando aún era príncipe, hubo un incendio en las casas de los sirvientes. Yo estaba allí, ayudando a contener las llamas. Fuiste tú quien me sacó cuando parte del techo se derrumbó. Recuerdo el olor a humo, el peso de los escombros, y tus ojos, los mismos que veo ahora». Ella parpadeó, sorprendida. El recuerdo le llegó como un eco distante, un joven aturdido, tos, hollín, el instinto de salvarlo antes de que las vigas lo aplastaran. Lucía jamás imaginó que aquel momento hubiera quedado en la memoria de un hombre como él. «Debí haberte buscado antes», dijo Fernando, con un leve amargor en la voz, «pero en aquel tiempo, un príncipe no agradecía públicamente a una esclava. Hoy, soy yo quien dicta las reglas, y no olvidaré lo que hiciste por mí». El silencio entre ellos no era vacío, estaba cargado de cosas no dichas. Afuera, el viento agitaba las banderas del castillo, como si quisiera ser testigo de aquel pacto. Lucía, sin encontrar palabras, simplemente asintió. El gesto bastó. En ese instante, comprendió que lo que los unía iba más allá de la rareza de que un rey mirara a una mujer negra. Era una deuda de vida, una memoria compartida de coraje y riesgo, y eso, más que cualquier decreto, más que cualquier rumor, era algo que ni las frías paredes de Tierra Blanca podrían borrar. Uno bajo el cielo pesado de Tierra Blanca, el veneno no venía solo de la arena y del viento, venía de los pasillos de piedra, de las miradas que no se encontraban y de las alianzas cosidas en la sombra. La reina Isadora, ya consumida por un celo que se había vuelto costumbre, movió su pieza más silenciosa, contrató a Ramiro, un mercenario de manos frías y reputación escrita en sangre. No era hombre de preguntas, solo de entregas. El pago fue adelantado. La orden, susurrada como quien llama a una serpiente, haz que desaparezca, y que el rey no tenga a quien ponerle flores. Ramiro no respondió, solo inclinó la cabeza, y se perdió entre las columnas, llevándose consigo el destino de Lucía. La noche elegida era densa, sin luna. En los aposentos de las sirvientas, el aire estaba cargado de cansancio y humo de lámpara. Lucía, una mujer negra cuya piel reflejaba la luz como marfil pulido bajo la sombra, dormía en un rincón, el cuerpo recogido como si pudiera caber dentro de sí misma. Ramiro entró como un soplo de viento frío, rápido, sin ruido. La hoja relució un instante, pero no encontró carne. Un crujido en el entarimado delató el ataque, y Lucía despertó como si ya supiera que el final tenía olor a hierro. Retrocedió, los pies descalzos buscando salida, el corazón desbocado. El grito no salió, pero el ruido de la lucha, el tropiezo, el golpe, el rasgar de la tela corrió por los pasillos como un llamado. Los soldados del rey llegaron antes de que la sangre cayera. Ramiro huyó por la ventana, dejando solo el soplo de su promesa fallida. Fernando, informado del intento, no dudó, rompió la madrugada, cruzando salones con la furia de un hombre que decide entre el trono y lo que importa. Encontró a Lucía temblando, pero viva, y la envolvió en su manto. «No pasarás otra noche entre paredes que no me guarden», dijo, con la firmeza de quien sabe que su elección será un escándalo. Y lo fue. Al amanecer, la noticia de que la esclava negra dormía bajo techo real incendió la corte. Los nobles cuchicheaban como quien prepara veneno. Si la corona se inclina así, no tardará en caer.
Para muchos, no era solo un ultraje racial y social, era una afrenta a la propia estructura que sostenía Tierra Blanca. Las paredes de piedra llevaron el peso de las palabras hasta los oídos de Lucía. Entre las sirvientas, nada se decía de frente, pero las miradas eran lanzas. Una mañana silenciosa, una criada anciana, que ya había visto a 3 reinas subir y caer, se acercó y dijo sin rodeos: «Van a culparte de todo lo que él pierda». La frase quedó martillando en su cuerpo. No durmió esa noche. Al amanecer del día siguiente, decidió lo que creía ser su única defensa: desaparecer. Salió antes del primer toque de campanas, con nada más que un chal y lo poco que sus bolsillos podían cargar. Sus pies la llevaron lejos del palacio, luego fuera de la ciudad, y por fin al camino que subía hacia las montañas. Fernando descubrió la fuga al caer la tarde. La habitación estaba vacía, el manto dejado sobre el respaldo de la silla, aún con el calor de su cuerpo. Por un instante, el rey dejó de ser rey, fue solo un hombre que sintió el aire enrarecerse en el espacio, donde antes había alguien. Sin llamar a guardias, sin alertar al consejo, montó su caballo y partió. Los cascos cortaron el suelo seco, luego la senda pedregosa. Siguió pistas casi invisibles, una huella más profunda en el barro, un trozo de tela enganchado en una espina, el sonido distante de agua corriendo. En cada curva, el miedo de encontrarla demasiado tarde pesaba más que la corona. 2 días de búsqueda lo llevaron hasta un santuario olvidado en lo alto de las montañas, donde los monjes guardaban más silencio que reliquias. Entre columnas gastadas y velas consumidas hasta el cabo, la encontró. Lucía estaba sentada junto a una fuente antigua, la piel negra aún más marcada por el frío, los ojos hundidos como si cada hora de caminata se hubiera llevado un pedazo de ella. El chal húmedo se pegaba a sus hombros, y los labios agrietados apenas se movían. Fernando se arrodilló ante ella, no como rey, sino como quien encuentra agua en el desierto. «Lucía», dijo, y el nombre salió como súplica. Entonces, algo se rompió y se rehizo dentro de ella. Sus ojos se alzaron, vacilantes, y su boca, que siempre había devuelto silencio, se abrió. La voz salió débil, pero entera, cargando años de palabras no dichas. «Tenía miedo de que lo perdieras todo por mi culpa». Él cerró los ojos, absorbiendo no solo la confesión, sino el sonido de su voz, grave, suave, más valiosa que cualquier decreto. «Todo lo que importa, ya lo encontré», respondió, y la frase quedó suspendida en el aire helado, como una promesa que no conoce estaciones. A partir de ese instante, entre las paredes frías del santuario, ya no eran rey y esclava, eran 2 sobrevivientes que eligieron reconocerse, aun sabiendo que el precio podría ser el mundo. Y el eco de la primera palabra de Lucía se extendió por Fernando como un juramento silencioso, que, mientras él respirara, nadie decidiría su valor, más que ella misma. El día amaneció tenso en Tierra Blanca. El pasillo principal del palacio estaba cargado de pasos apresurados y miradas que no se atrevían a prolongarse. El Consejo Real había sido convocado de forma extraordinaria, y cada asiento de piedra, alrededor de la gran mesa oval, estaba ocupado por nobles que exhalaban una mezcla de inquietud y furia contenida. El rumor de la noche anterior ya corría como fuego en paja seca. El rey Fernando había protegido públicamente a una mujer negra, una sirvienta, y no solo eso, la había mirado como quien reconoce a un igual. Para quienes vivían del peso de las tradiciones, aquello no era solo un escándalo, sino un riesgo para el orden establecido. Fernando entró sin la corona, vestía solo un manto sencillo, pero caminaba con la firmeza de quien lleva la convicción en lugar de las joyas. Su mirada recorrió la sala, posándose un instante sobre cada rostro. El duque Ramiro, siempre el más osado de lengua, rompió el silencio. «Majestad, el reino exige explicaciones. Lo que se vio ayer es inaceptable». Fernando no vaciló. «Lo que se vio ayer fue la verdad. Su nombre es Lucía, y la amo». El impacto fue inmediato. La mitad de los consejeros reaccionó con indignación. Otros permanecieron inmóviles, calculando hacia dónde soplaban los vientos. En lo alto de las galerías,
donde representantes del pueblo observaban, un murmullo creció como marea. Era la primera vez, en la historia del reino, que un monarca declaraba amor por una esclava, y una mujer negra ante todo el consejo. Los más ancianos hablaron de tradición y honor, los más jóvenes, de osadía y cambio. Pero Fernando no se dejó arrastrar por el debate, pidió que trajeran a Lucía. Cuando las puertas se abrieron, ella entró con pasos firmes, aunque el aire estuviera denso como piedra. Su vestido sencillo contrastaba con la pompa de la sala, pero lo que realmente llamaba la atención era su porte erguido y la seguridad de su mirada. Fernando no esperó, bajó los escalones del trono, caminó hasta ella y, ante todos, se arrodilló. El gesto rompió siglos de jerarquía. El rey no se arrodillaba sino ante coronas y tumbas, pero allí estaba él, de rodillas, ante una mujer negra, reconociéndola como igual y eligiéndola como compañera. Lucía, dijo con voz clara, me arrodillo no porque deba, sino porque elijo, te elijo a ti, y elijo que mi reino se construya sobre la dignidad, no sobre el miedo. El pueblo en las galerías rompió en aplausos y gritos. Lucía, Lucía, resonó por el salón, mientras algunos nobles intentaban disimular su incomodidad. Era demasiado tarde para contener lo que había comenzado. El corazón del pueblo ya había tomado partido. Días después, presionado por quienes veían su actitud como una amenaza al trono, Fernando convocó nuevamente al consejo. Lo que anunció cambió para siempre la historia de Tierra Blanca. Abdico, no por debilidad, sino porque no quiero gobernar un trono que me exige negar a la mujer que amo. Voy a construir un reino más justo, a su lado. El silencio que siguió fue profundo. Depositó la corona sobre la mesa y extendió la mano a Lucía. Ella la tomó. Juntos, salieron del salón, atravesaron las puertas y siguieron por el camino del este, hacia tierras donde podrían plantar algo nuevo, un hogar y un pueblo levantados no sobre la sumisión, sino sobre el respeto, el amor y el coraje. Y así, Fernando y Lucía demostraron que la verdadera realeza no está en conservar el trono, sino en tener el valor de dejarlo para luchar por lo que es correcto. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y sigue acompañando otras historias de amor y resistencia que atraviesan el tiempo e inspiran a luchar por lo que importa.